Bendiciones. Vamos a continuar ahora con nuestro video número 44 de la primera de Corintios. Estamos hablando acerca de la norma número 1, versículos del 1 al 6. El conocimiento no es el único factor para determinar las acciones en una comunidad, en una congregación. Y después de haber analizado hasta el 14, vamos a continuar con el factor número 15. ¿Qué dice el factor número 15? Bueno, esto lo vamos a extraer del versículo 4. Dice así el verso 4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Muy bien, vamos a ampliar estos conceptos. Lo que el párrafo nos está diciendo es lo que tenemos aquí. Acerca de las viandas, Pablo enfatiza con los corintios, los receptores de la carta, y les dice, la estatua que ustedes están adorando, la estatua que ustedes llevan en procesión, esa estatua es nada. Así que en aquella época, en la época de los corintios, siglo I, y en esta época, la época en que estamos, 2020, significa lo mismo. La estatua que usted, si usted no es cristiano, la estatua que usted lleva es nada. Ese es su ídolo. Pero no nada más nos vamos a referirnos a los ídolos ya construidos ex profeso para ser adorados como que son santos, son santificados. Todos esos ídolos, todas esas estatuas que están hechas de el material que están hechos, de oro, de piedra, de yeso, forradas con pinturas bonitas, vestidos muy bonitos y que los tienen en unos cajoncitos ahí para ser exhibidos, son nada. Son cosas materiales hechas por los hombres, por los varones, por los seres humanos. ¿Para qué lo hacen? Por desconocimiento de las Sagradas Escrituras o porque voluntariamente prefieren adorar las criaturas, lo creado, los objetos, los animales, en lugar de adorar al Creador. Si las personas son ateas, bueno, las ateas o darwinistas, se puede decir que ellos adoran más su mente, psicólogos, psiquiatras, doctores, científicos, no todos, gracias a Dios hay excepciones en los cuales científicos de reconocido nivel han aceptado, han llegado a reconocer la creación de un ser único creador de la primera causa, que es nuestro Dios, creador del universo. Bien, Pablo les enfatiza a los corintios en el verso 4, capítulo 8, donde dice, un ídolo no es nada. Y entiendan esto, corintios, dice, no hay más que un Dios, el Dios todopoderoso, que se amplían los detalles en los versículos 5 y 6. Pero al momento en el versículo 4 se nos encuentra lo siguiente. Y vamos a hablar acerca de estas fracciones, estas palabras. Un ídolo no es nada, es nada. Es paja, es piedra, es roca. Es algo que está para servirnos a nosotros, no nosotros para arrodillarnos delante de ese ídolo, delante de esa estatua. Cualquier piedra, cualquier pedazo de madera del cual hayan formado perfectamente un tótem, un ídolo, no es nada, sigue siendo madera. El único real y verdadero es nuestro Dios. Bien, entonces vamos a hablar aquí del error del politeísmo. Recuerden lo que significa politeísmo, significa muchos. Poli significa muchos ya en la actualidad, la interpretación de la palabra. Vamos a leer el verso 5, dice, pues aunque haya algunos, notan ustedes el plural de esta frase, aunque haya algunos que se llamen dioses. O sea, hay estatuas, como está hablando en un contexto greco-romano en el primer siglo, por supuesto que ustedes y yo conocemos un poco de la historia de Grecia y de Roma, y de aquellas estatuas, aquellas imágenes, aquellos, vamos a decir, aquellos seres mitológicos que la literatura romana, la literatura griega nos muestran y nos dicen que los griegos y los romanos los consideraban sus dioses, sus seres superiores. Zeus, Apolos, Afrodita, menciono todo esto, son los que más me acuerdo. Mercurio, en fin, estos seres son adorados y aquí encontramos algo, miren, esas cosas son llamados dioses, como dice el versículo 5. Son llamados dioses que existen en el cielo. Y en la tierra existían, según los romanos y los griegos, existían también dioses.
Sí, venían los dioses a la tierra y se engendraban a mujeres, y entonces los que nacían eran los semidioses. Obviamente todo esto es, el verso 5 nada más dice, dicen que son muchos dioses, que son muchos señores, porque ya son semidioses. Estos conceptos nos habla acerca del politeísmo, el error de creer en muchos dioses, el error de creer que existen muchos seres celestiales y que podemos prenderle veladora a cada ser en su momento, en su temporada. Se ha propagado en el mundo entero esta circunstancia. Parece que ya los católicos sus líderes ya están enseñando más acerca del Dios verdadero. Pero eso no quita rápidamente el error cometido por siglos y siglos, en donde promovieron precisamente la adoración de estatuas, de imágenes o de cristianos famosos, a los cuales santificaron, ensalzaron y los santificaron. Y bueno, ahí tenemos entonces estatuas de dioses, de Pancho Villa, de Juan Diego y otros más que los llaman santos. Entonces es politeísmo. Las mitologías griegas, la mitología romana, abunda precisamente en mal entendimiento de la deidad. En el paganismo todavía incluso existen culturas donde pues adoran y van y le besan el ombligo a una estatua llamada Buda, donde quiera que se encuentren, o ensalzan más bien las características del humano y los adoran casi como sabios, como dioses, como gurús. Bueno, el verso 5 nos dice, politeísmo está equivocado. ¿Pero qué nos dice el verso 6? Dice, para nosotros, y aquí tenemos que diferenciar el nosotros refiriéndose a los cristianos, en este caso particular que la Biblia nos dice, los cristianos de Corinto, pero al momento que estamos exponiendo en esta época, nos referimos a los cristianos. Y para nosotros los cristianos, sin embargo, ¿en qué creemos? Que hay un solo Dios, dice el verso 6, un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros, los cristianos, somos para Él. Un día vendrá y nos recogerá. Y también creemos en un solo Señor, Jesucristo, dice el texto, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Quiero mencionarles aquí un poco acerca de lo que la Biblia afirma acerca de la deidad. En el verso 6 está diciendo que de Dios proceden todas las cosas. Pero también el mismo verso 6 dice que de nuestro Señor Jesucristo hizo todas las cosas. Vuelvo a releerlo para que veamos el párrafo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Entonces, ¿a quién de los dos vamos a honrar? Dios Padre y Dios Hijo es lo mismo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a los cuales muchos, vamos a decir, críticos del cristianismo, les dicen que nosotros los cristianos somos politeístas porque adoramos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y les mencionamos que no, que es la deidad representada en 3 personas. No, pero adoras 3 personas. No, es la deidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo es lo mismo para nosotros. Cuando se creó el universo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo estaban actuando en concordancia. Ahí está, me dicen, son 3 dioses. No son 3 dioses, pero les diré una cosa, les daré un consejo. Discutir con aquel que no quiere creer acerca de Dios es una pérdida de tiempo, porque ellos quieren precisamente discutir, debatir. No quieren conocer la verdad, no quieren convertirse y por lo tanto llegan a la conclusión que Dios no existe. Y como Dios no existe, entonces le dan a su cuerpo el uso que ellos quieran. Y ese grupo inmenso de muchedumbres que tienen dioses falsos, su Dios es el dinero, su Dios son los placeres, sus dioses son la satisfacción personal, sus dioses son lo que ustedes consideren. A ese grupo pertenecen los ateos. Y bueno, no quiero mencionar precisamente el grupo de este nuevo que ha surgido, que permiten los matrimonios entre varón y varón, mujer y mujer. Va a llegar un día en que, así como los romanos, van a permitir las uniones entre un humano y una bestia.
y van a considerarlo como algo legal, que se inscriba en el registro público de la propiedad. Yo, fulano de tal, se casa con este perro, se casa con esta perra, se casa con esta vaca, con esta burra, y va a suceder. O en la humanidad, en lugar de ir hacia adelante para llegar a la conclusión, para llegar a la adoración de un solo Dios, está buscando pretextos para practicar su humanismo. No, es que los cristianos no quieren a los humanos porque desprecian a los que son seres que se aman de un mismo sexo. No los despreciamos, son humanos que tienen errores en su mente, que no aceptan a Dios, porque si aceptaran a Dios, entonces serían cristianos. Me gustaría analizar con ustedes, o más bien llevar a ustedes a una lectura. Voy a introducir Romanos capítulo 1, que muchos de ustedes como cristianos ya lo conocen, y se los voy a leer aquí rápidamente para aquellos que no lo conocen. Miren, en Romanos capítulo 1, que es el párrafo que usamos todos nosotros, en los versículos desde el 20, de 1:20, donde dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Habla de los humanos. Pues habiendo conocido a Dios, los humanos no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, ser psicólogos, ser conocedores, se hicieron necios. Y al ser tan necios, dice el verso 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, imagen de aves, imagen de cuadrúpedos, imágenes de reptiles. Por lo cual, ¿qué hizo Dios? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es lo que sucede en la actualidad. La existencia de todos estos grupos de personas que hacen matrimonios entre el mismo sexo, es porque Dios ya les dice el versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Para qué? Para que ellos, es lo que les gusta, practiquen la concupiscencia de sus corazones, deshonran entre sí sus propios cuerpos, dice el verso 24, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honran y dan culto a la criatura antes que al Creador. Recuerden que el humano es una criatura. El humanismo no es más que el ensalzamiento del humano, aún con sus errores, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué hizo Dios con qué hace Dios con todas esas personas que deshonran su cuerpo entre sí mismos? Verso 26, los entrega a pasiones vergonzosas, dice el verso 26. Recuerden Romanos 1:26, pues aún sus mujeres cambian el uso natural por el que es contra naturaleza. Hablamos del lesbianismo, 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Homosexualismo, lesbianismo, que el humanismo actualmente lo promueve como algo de la libertad del hombre. Se ensalza más a la criatura, el hombre, en lugar de ensalzar a Dios. Y Dios, ¿qué dice? Los deja, les da libertad. Cada ser tiene la libertad de honrar a Dios con plena voluntad. Por eso, lo que hace Dios es, si ellos no aprueban tener a Dios como su creador, como su guía, entonces Dios viene y los entrega a la mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Y cuál es la mente reprobada? El enemigo de Dios, Satanás. A Satanás le encanta que existan bastantes grupos que defienden la situación del lesbianismo, la situación del homosexualismo. Dice el verso 29, Dios los deja que se entreguen a ese Dios Satanás, ellos no lo saben, estando atestados de toda injusticia, de fornicación, de perversidad, de avaricia, de maldad, de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. ¿Cuántos psicólogos no conocemos que son injuriosos y soberbios y aborrecedores de Dios y detractores de la Biblia? Conocemos una gran cantidad y ellos nos dicen a nosotros que nosotros estamos lavados del cerebro porque creemos en el mito de la existencia de Dios. Es lo que de esa manera se defienden estos personajes. Pero nosotros ya sabemos que realmente Dios ya los entregó, porque son necios, son desleales, son sin afecto natural, son implacables, son sin misericordia. Y
que entienden el juicio de Dios, conocen las Escrituras, y que incluso ellos practican tales cosas. Son dignos de muerte los que lo practican, y también son dignos de muerte aquellos que se jactan, que se gozan, que tienen beneplácito, que defienden las prácticas de estas personas. Recuerde Romanos capítulo 1, desde el verso, todo el capítulo 1, léalo usted y va a encontrar ahí que ya el asunto del lesbianismo y homosexualismo ha sido ya condenado por Dios desde el principio de la existencia del mundo, y en la Biblia se nos presenta. Me regreso otra vez al capítulo 8, estamos analizando ahora este factor que ayuda a determinar las acciones en la congregación de los Corintios. ¿Qué es este factor? Bueno, el asunto de las viandas. Pablo les menciona, ya leí versículo 5, versículo 6, les menciona que los ídolos no son nada y que no hay más que un solo Dios. Y les decía a ustedes también, a los que nos están escuchando, que las mitologías abundan en todas las culturas, desde las culturas mesoamericanas hasta las culturas europeas y africanas y asiáticas. Mitos que hablan acerca de dioses que estos seres adoran. Los que no se han convertido al cristianismo, que es mucho más de la mitad del mundo, adoran estatuas, imágenes como Buda, y el gigantesco catolicismo que todavía sigue adorando los santos, son de este grupo de este grupo precisamente de las personas que son mitológicos, adoran seres mitológicos, seres que han creado. En cambio, el monoteísmo, que dice el versículo 6, es correcto. Habla el versículo 6 de solo un Dios, que es el Padre, que es el fuente de todas las cosas, es la fuente de todas las cosas, del cual proceden todas las cosas, y somos para Él y somos por medio de Él. El mismo verso 6 habla acerca de Dios Padre y habla de nuestro Señor Jesucristo. Así que el conocimiento revelado en la Biblia nos instruye correctamente acerca de la existencia de un solo Dios. Nos informa y nos da conocimiento. Si nosotros voluntariamente no queremos hacer esta cuestión, es asunto nuestro. Vamos a ver el último factor, que va a ser el factor 16, es el siguiente. El factor 16 es el siguiente, debemos, no hay ningún problema, debemos comer, o más bien podemos, voy a usar la palabra podemos, que es más fácil. Podemos comer carne sacrificada a los ídolos. Lo vamos a poner en forma de pregunta para conocer la respuesta. ¿Podemos comer carne sacrificada a los ídolos? ¿Podemos comer tamales en Todo Santo? ¿Podemos comer pescado en Semana Santa? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque los ídolos son nada. Son un pedazo de arte, son una manifestación de una persona que tiene grandes características de artista y que son muy respetables. ¿Por qué? Porque tienen facilidad rápidamente para hacer estatuas, para hacer imágenes, para pintar, pero son artistas. Y esas imágenes, esos ídolos, son productos del trabajo de seres humanos. Así que suena lógico poder comer carne sacrificada a los ídolos porque no son nada. Suena correcto, es razonable. Sin embargo, y este sin embargo es bastante interesante, sin embargo, sí podemos hacerlo, pero Pablo dice, cuidado, hay una excepción a esta regla. ¿Cuál excepción, Pablo? ¿De qué nos estás hablando? ¿Cuál excepción puede existir si yo ya sé que las imágenes a las cuales se le hicieron los tamales y se pusieron ahí en un altar no son nada? Así que yo puedo comer en Todos Santos, llegar a la casa de mi abuela, comer tamales, tomar el atole que ahí está, no importa que huela al copal. Yo puedo comerlo. ¿Por qué? Porque todo lo que está ahí no es nada. Pero Pablo dice, cuidado, hay una excepción a esa regla. Y esa excepción la vamos a analizar, a mirar en el video
número 45. Bendiciones para todos ustedes, que la pasen bien, hasta luego.